Cuando sientas que Dios guarda silencio, no creas que te ha olvidado. No pienses que tus oraciones se perdieron en el aire, ni que tus lágrimas fueron ignoradas. Porque el silencio de Dios no es ausencia, es lenguaje. Es la voz del cielo hablándote de otra manera, una manera que no siempre se oye con los oídos, pero que el alma reconoce si aprende a escuchar. Hay momentos en los que clamas y todo parece inmóvil. Horas en las que te arrodillas con el corazón abierto, esperando una señal, una palabra, una respuesta. Y sin embargo, nada sucede. El mundo sigue igual, la carga sigue pesando, el dolor sigue presente. Entonces piensas que Dios se ha callado, pero no es así. Él nunca deja de obrar, solo cambia la forma en la que actúa. En los días de silencio, Dios trabaja en lo invisible. Mientras tú sientes que nada pasa, Él está ordenando lo que no ves, sanando lo que no sabes que duele, moviendo piezas que aún no puedes entender. Su silencio no es castigo, es preparación, porque las respuestas del cielo no se improvisan, se tejen con exactitud divina y solo aparecen cuando todo está en el tiempo perfecto. A veces te impacientas, te duele no tener una respuesta inmediata, te preguntas por qué parece que Dios responde a todos menos a ti. Pero Él no mide las cosas como tú. Para ti hay minutos, horas, plazos. Para Él solo hay propósito. Y cuando el propósito se cumple, entonces el silencio se rompe, y lo que parecía imposible se manifiesta con suavidad, como si siempre hubiera estado ahí, esperando el momento justo. El alma humana teme el silencio porque lo confunde con abandono. Pero Dios no abandona jamás. Él calla porque quiere que aprendas a sentir su presencia más allá de las palabras, porque mientras más aprendes a confiar sin señales, más crece tu fe. Y la fe que se forma en el silencio es la más fuerte, la más pura, la más profunda. Piensa en una semilla bajo tierra. No se ve, no se escucha, no se mueve. Pero dentro de ese aparente vacío, algo está ocurriendo. La vida está germinando, la raíz se está extendiendo, y en el momento correcto el brote sale a la luz. Así trabaja Dios en ti. Lo que ahora parece quietud es su obra desarrollándose en lo secreto. El silencio es el suelo fértil donde germinan los milagros. Dios guarda silencio no para castigarte, sino para enseñarte. Te enseña a esperar, a depender de Él, a confiar incluso cuando no hay evidencia visible. Porque la confianza que nace del silencio es la que realmente sostiene el alma. Cuando todo está claro, no se necesita fe. Pero cuando todo es incierto y aún así decides creer, ese es el momento en que tu espíritu se conecta verdaderamente con Dios. Él no se ha ido, no está distante, no ha cerrado sus oídos a tu clamor. Solo está obrando de una manera que tus ojos no pueden ver todavía. Y cuando llegue el momento, cuando las piezas encajen, cuando mires atrás, entenderás que cada silencio fue respuesta, que cada demora fue protección, que cada espera fue amor. Dios no necesita ruido para transformar tu vida. Su poder actúa con suavidad, como el viento que no se ve, pero mueve todo a su paso. Y aunque ahora no entiendas su silencio, Él te dice desde lo profundo: estoy aquí, no me he ido, estoy obrando en lo invisible, donde tus ojos no pueden mirar, pero donde mi mano nunca deja de crear. Por eso, cuando no escuches nada, no desesperes. Calla tú también. A veces el alma debe hacer silencio para escuchar el silencio de Dios. En ese encuentro sin palabras, sin prisa, sin ruido, Él siembra dentro de ti algo nuevo: paz, comprensión, fortaleza, fe. Y esas semillas florecerán en el tiempo justo, cuando tu corazón esté listo para reconocer su obra. Dios no necesita hablar para estar presente. Él está en el aire que respiras,
en la calma que llega sin motivo, en esa sensación inexplicable de que todo, aún sin entenderlo, va a estar bien. Porque cuando Él calla, es para que tú aprendas a escuchar con el alma y no con el miedo. Cuando sientas que Dios guarda silencio, recuerda que el cielo no trabaja con la prisa humana. El silencio no es olvido, es un espacio sagrado donde Él prepara tu alma para recibir algo más grande de lo que pediste. A veces, si respondiera de inmediato, no estarías listo para entender su respuesta, no tendrías la madurez espiritual para sostener la bendición que estás esperando. Por eso, guarda silencio, porque mientras tú esperas una palabra, Él está construyendo el escenario perfecto donde su voluntad podrá manifestarse con plenitud. Ese silencio que tanto te desespera es el taller de Dios. Ahí Él pule tu carácter, limpia tu corazón de todo lo que no sirve, te enseña a depender de su fuerza y no de la tuya. Es en el silencio donde se revela quién eres realmente, donde aprendes a distinguir entre la voz del miedo y la voz de la fe. Y aunque duela, ese proceso te transforma. Lo que hoy te parece abandono, mañana entenderás que era protección divina. Dios no calla por indiferencia, calla porque su obra más profunda ocurre en lo invisible. El silencio es su forma de hablarte sin palabras, de moldearte sin tocarte, de fortalecerte sin que lo notes. Mientras tú crees que todo está detenido, Él está moviendo montañas que tus ojos aún no pueden ver. Mientras tú lloras en soledad, Él está colocando personas, circunstancias y tiempos en su lugar exacto. Nada está quieto en el cielo. Dios no descansa, y aunque tú no veas su movimiento, su poder está en marcha. A veces te desesperas y preguntas, ¿por qué no responde? ¿Por qué tanto silencio? Y Él te responde, no con palabras, sino con propósito. Te muestra más adelante, cuando miras atrás, que si hubiera respondido antes, habrías perdido lo que realmente necesitabas. Porque el amor de Dios no siempre concede lo que pides, sino lo que te salvará. Y muchas veces, su silencio es su manera de protegerte de ti mismo. El alma que aprende a confiar en medio del silencio descubre un nivel de paz que el ruido del mundo no puede ofrecer. Aprende a caminar sin ver, a amar sin garantía, a esperar sin ansiedad. Y cuando llega la respuesta, ya no es la misma persona. El silencio la ha vuelto más fuerte, más sabia, más consciente del amor eterno que la sostiene. El silencio de Dios no es castigo, es el espacio donde el alma madura. Ahí las raíces de la fe se hunden más profundo. Ahí aprendes que no todo se trata de recibir, sino también de confiar, porque el amor verdadero no necesita pruebas constantes, y si Dios calla es porque quiere que aprendas a sentir su presencia incluso sin señales. En ese tiempo invisible, Dios te está enseñando a mirar con otros ojos, a no depender de lo visible, a no medir la vida por resultados, sino por la confianza que eres capaz de mantener en medio de la oscuridad. Porque la fe no consiste en creer cuando todo es claro, sino en sostener la esperanza cuando todo es incierto. Quizás ahora no lo entiendes, pero cada segundo de este silencio tiene sentido. Cada día en el que piensas que nada cambia, Dios está construyendo tu milagro. Él te ha escuchado desde la primera oración, y desde ese instante comenzó a actuar, aunque tú no lo veas. A veces la obra de Dios ocurre bajo tierra, como una semilla que aún no ha brotado, pero que ya está viva, ya está creciendo, ya está preparando su momento para salir a la luz. Por eso, no te desesperes. No rompas el proceso intentando forzar respuestas. Deja que el tiempo divino haga su trabajo, porque cuando llegue el momento justo, todo encajará con una perfección que solo el cielo puede diseñar. Y mirarás atrás y dirás, ahora entiendo
¿Por qué Dios guardó silencio? Porque estaba obrando en lo invisible, porque estaba preparando algo que valía la pena esperar. Dios sabe cuándo hablar y cuándo callar, y en su silencio hay amor, hay ternura, hay sabiduría infinita. Mientras tú callas, Él escucha. Mientras tú esperas, Él actúa. Mientras tú dudas, Él sostiene. El silencio no es el final de la historia, es la página donde comienza el milagro. Hay silencios que parecen eternos, pero cuando se rompen, traen respuestas tan profundas que ninguna palabra humana podría describirlas. Cuando Dios finalmente habla, su voz no solo te guía, te sana, te llena, te transforma. Y entonces comprendes que no había nada que temer, porque incluso cuando parecía que no estaba, Él siempre estuvo obrando, cuidando de ti, tejiendo el destino que su amor diseñó desde el principio. Así que cuando sientas que Dios guarda silencio, quédate quieto. No corras, no huyas, no te rindas. Solo escucha con el alma, porque en el silencio más profundo, Dios susurra los mensajes más poderosos. Él no se ha ido. Él está trabajando justo ahora, en lo invisible, en lo eterno, en el espacio donde solo el amor tiene acceso. Y cuando el alma aprende a caminar en ese silencio, descubre que no se trata de un castigo, sino de una cita divina donde Dios no necesita palabras para hacerse sentir. Ahí, en medio del vacío, en el eco de tus oraciones sin respuesta, Él está enseñándote a mirar más allá del ruido, a descubrir que su presencia no depende del sonido, sino de la certeza interior que te dice que todo tiene un propósito. El silencio es el idioma de los que confían, de los que ya no necesitan pruebas para creer, sino que han aprendido a reconocer el pulso de Dios en lo más pequeño. Porque aunque no lo escuches, el cielo sigue hablándote. Te habla a través del aire, a través del amanecer, a través del descanso inesperado que llega después de un día largo. Te habla cuando alguien te sonríe sin razón, cuando sientes paz en medio del caos, cuando un pensamiento te recuerda que no estás solo. Dios actúa en lo invisible, pero su amor deja huellas visibles en tu corazón. Huella de calma donde antes había miedo, huella de esperanza donde antes había vacío, huella de fe donde antes solo había duda. Él no se muestra de golpe, porque si lo hiciera, perderías la belleza del proceso. Su silencio es su manera de prepararte para reconocer su voz, para que cuando finalmente la escuches, la ames con todo tu ser, porque sabrás cuánto costó llegar hasta ahí. Y no estás solo en esta espera, el cielo entero te acompaña. Cada suspiro tuyo, cada pensamiento silencioso, cada lágrima derramada en la noche es recogida y guardada en la eternidad. Porque nada que venga de un corazón sincero se pierde. Todo lo que entregas en el silencio se convierte en oración. Y las oraciones hechas sin palabras, las que nacen del alma cansada, son las que más conmueven al corazón de Dios. Él te ve. Te ve cuando luchas con pensamientos de duda. Te ve cuando te esfuerzas por mantener la fe, cuando sonríes, aunque por dentro tiemblas. Te ve cuando no tienes fuerzas para hablar, y aún así, desde tu silencio, le estás diciendo, confío. Esa sola palabra, aunque no la pronuncies, es suficiente para mover el cielo, porque Dios no necesita grandes discursos para obrar, solo necesita un corazón dispuesto. Y mientras ese corazón siga latiendo en fe, aunque en medio del silencio, el milagro ya está en marcha. Puede que no lo notes aún, porque la obra de Dios se construye paso a paso, detalle a detalle, en lo secreto. Pero llegará el día en que todo lo invisible se haga visible, y entenderás que su silencio no fue ausencia, sino el tiempo en que estuvo preparando el milagro que hoy estás destinado a recibir.
Cuando Dios calla, es porque está trabajando en algo demasiado grande para explicarlo. Te está enseñando a descansar, a dejar de luchar contra lo inevitable, a abrirte a lo nuevo. A veces necesitas perder el control para aprender lo que significa confiar de verdad. Y solo en el silencio, cuando ya no tienes a qué aferrarte, descubres que Él siempre fue tu sustento. El alma que acepta el silencio de Dios encuentra la paz más pura. Esa paz que no viene del resultado, sino de la presencia. Porque comprenderás que la verdadera bendición no está en obtener lo que pediste, sino en sentir a Dios obrando, aunque no lo veas. Esa sensación de certeza, esa calma sin motivo, ese calor que te envuelve el corazón cuando todo parece vacío, eso es su voz en otra frecuencia. No son palabras, es comunión. Y cuando pase el tiempo, cuando mires atrás, te darás cuenta de que cada momento de silencio fue necesario, que si Dios hubiera respondido antes, no estarías preparado, que si hubiera hablado de inmediato, no habrías aprendido a escuchar. El silencio te enseñó a madurar, te formó en la fe, te hizo fuerte desde lo invisible. Él no se equivoca nunca. Cada demora es enseñanza, cada ausencia aparente es presencia escondida. El alma que atraviesa el silencio de Dios termina más pura, más sabia, más llena de luz, porque lo invisible de Dios siempre da fruto visible en su tiempo. Por eso hoy, si sientes que todo está quieto, no te desesperes. El cielo no está mudo, solo está hablando en un idioma distinto. Cierra los ojos, respira y siente la paz que llega sin explicación. Esa paz es la señal más clara de que Dios está ahí, obrando en lo invisible, transformando lo imposible, preparando el milagro que pronto verás con tus propios ojos. El silencio no es el fin, es el comienzo de algo nuevo. Y cuando el cielo rompa ese silencio, todo cambiará en un instante. Tu corazón entenderá, tu fe se renovará, y tu alma reconocerá que el amor de Dios nunca se detuvo, solo se volvió más profundo. Y cuando esa revelación comienza a tomar forma dentro de ti, algo cambia de manera definitiva. Ya no te asusta el silencio, porque has aprendido que en él vive la presencia de Dios. El alma que antes temblaba ante la falta de respuestas, ahora descansa, porque sabe que incluso cuando no ve, no entiende o no siente, Dios sigue obrando con precisión infinita en lo más profundo de la existencia. Hay un poder misterioso en el silencio divino, una energía que no se percibe con los sentidos, pero que sostiene todo lo que eres. Cuando Dios calla, el alma entra en una especie de desierto sagrado, un espacio donde se despoja de todo lo superficial para encontrarse cara a cara con su esencia. Es ahí donde descubres que la fe no es emoción, sino raíz, no es ruido, sino respiración. Porque la fe verdadera crece sin testigos, en lo oculto, en lo invisible, en esos lugares del corazón donde solo Dios entra. El silencio de Dios no es vacío, es plenitud que se revela lentamente. Cada día que esperas sin respuesta, Él te está enseñando algo que solo se aprende cuando se calla, a distinguir su voz de tus pensamientos, a reconocer su paz entre tus dudas, a escuchar su latido en tu propio interior. Él se oculta por amor, para que lo busques con más profundidad, para que el vínculo deje de depender del milagro y comience a sustentarse en el amor puro, sin condiciones. Mira el cielo en la noche. Parece inmóvil, parece mudo, y sin embargo, en ese aparente silencio, el universo entero vibra, se expande, respira. Así es el silencio de Dios. Parece quietud, pero es movimiento. Mientras tú piensas que nada ocurre, Él está creando caminos nuevos, llenando vacíos que ni sabías que existían, reparando lo que en ti parecía imposible de sanar. Y cuando llegue el momento, su obra aparecerá sin estruendo,
como una brisa suave que te acaricia sin avisar. Lo que antes te parecía imposible se volverá natural. Lo que dolía dejará de doler y en tu corazón nacerá una gratitud silenciosa, esa que no necesita palabras, porque el alma simplemente sabe que fue escuchada. Dios calla para que aprendas a sentir sin depender del sonido. Calla para que descubras que la verdadera relación con Él no se basa en lo que obtienes, sino en lo que te conviertes. Porque en el silencio el alma se depura. Aprende a soltar el control, a dejar de pedir y empezar a ofrecer, a entender que la oración no siempre necesita palabras, sino disposición. Y cuando esa disposición se enciende, la comunicación con el cielo se vuelve constante, ininterrumpida, profunda. En el silencio también se curan las heridas más viejas. Allí donde los ruidos del pasado te perseguían, Dios entra sin palabras y pone orden. Te muestra que las respuestas que tanto buscabas fuera siempre estuvieron dentro de ti, esperando a ser vistas con los ojos de la fe. Cada vez que eliges confiar en medio del silencio, el cielo sonríe, porque estás entendiendo el lenguaje de lo eterno. El alma que atraviesa esta etapa de silencio y no se rinde, renace. Renace con una serenidad nueva, con una mirada limpia, con una certeza inquebrantable de que Dios no miente. Y esa certeza se convierte en ancla. Ya no te desestabilizan los vientos del mundo, ya no te confunden las voces externas. Sabes quién eres, sabes de quién dependes, sabes que lo invisible sostiene todo lo visible. Cuando sientas otra vez ese silencio, no lo temas, abrázalo. Cierra los ojos, pon tus manos sobre el pecho y di desde lo más hondo: sé que estás obrando, aunque no te vea. Esa simple afirmación tiene poder, porque es el alma declarando su confianza. Y donde hay confianza, hay movimiento. Dios responde a la fe silenciosa más rápido que a 1000 palabras sin convicción. Él está en ese momento contigo, observando cómo tu espíritu crece, cómo tu paciencia florece, cómo tu corazón aprende a amar incluso en la espera. Porque el amor maduro no necesita ruido, necesita presencia. Y su presencia, aunque invisible, es más real que cualquier cosa que puedas tocar. Por eso, no temas cuando todo parezca quieto. No pienses que el cielo se cerró. A veces, lo más grande que Dios puede hacer por ti es quedarse en silencio mientras terminas de entender su amor. Porque solo cuando el alma calla, puede escuchar la verdad que la libera, que nunca estuviste solo, que nunca fuiste olvidado, que en cada momento, incluso en los más oscuros, Dios estuvo obrando en lo invisible, tejiendo el milagro que ahora empieza a manifestarse. Y es entonces, cuando el alma se aquieta y deja de resistirse, que el silencio de Dios se vuelve compañía. Deja de ser un peso y se convierte en abrigo. Ya no lo sientes como vacío, sino como un espacio lleno de presencia. Porque el amor divino no siempre se presenta con truenos ni señales visibles. A veces llega en forma de calma profunda, de un consuelo que no sabes explicar, de esa certeza invisible que te dice: ¿estás bien?, aunque no lo entiendas. El alma que atraviesa ese silencio empieza a cambiar su manera de orar. Ya no pide tanto, ya no exige respuestas. Simplemente se sienta ante Dios, como quien se sienta ante un amigo amado, sin palabras, sin máscaras. Y en esa oración silenciosa, el corazón aprende que no todo lo que se dice con la boca tiene fuerza, pero lo que se pronuncia con la fe mueve el cielo. El silencio de Dios, si lo abrazas, se vuelve una escuela. Te enseña el arte de la paciencia, la humildad de aceptar lo que no puedes cambiar y la sabiduría de confiar en lo que no ves. Ahí descubres que el control es una ilusión y que solo cuando sueltas, cuando entregas tu historia sin reservas, Dios puede escribir con libertad. Porque su mano no actúa sobre lo que tú todavía aprietas,
actúa sobre lo que entregas con amor y sin miedo. En medio de ese silencio, Dios te está preparando para una nueva etapa. Está limpiando tu alma de la prisa, de la duda, del ruido que no te dejaba oír su voz. Te está moldeando desde dentro, porque lo que viene requiere una versión de ti más fuerte, más sensible a lo espiritual, más llena de luz. Y esa versión solo nace cuando pasas por el silencio sin rendirte. Muchas veces el alma clama, Dios, dime algo. Y Él responde con una paz que no entiendes. Esa paz es su voz. Es la forma más pura de respuesta divina. No necesitas más señales cuando tu corazón está en reposo, porque la paz es la confirmación de que Dios está obrando. Aún sin hablar, Él te está guiando. Aún sin moverse visiblemente, Él te está llevando hacia su propósito. No hay nada más poderoso que un alma que ha aprendido a confiar en medio del silencio. Es un alma que ya no se tambalea, que no se deja confundir por la ausencia de ruido, porque ha comprendido que Dios se manifiesta más claramente cuando todo calla. Ahí nace la fe madura, la que no depende de milagros, sino que los atrae por la fuerza de su serenidad, la que no pide pruebas porque ya tiene convicción, la que no teme la oscuridad porque sabe que incluso allí hay luz. Dios está obrando en lo invisible. Él toca corazones que ni imaginas, prepara caminos que aún no existen y abre puertas que tú ni siquiera sabías que estaban cerradas. Cada cosa que te preocupa ahora ya está en sus manos. Cada oración que hiciste sigue viva ante su trono. Nada se ha perdido, solo está madurando en el tiempo perfecto del cielo. Y cuando ese tiempo llegue, cuando la obra invisible se haga visible, tu alma lo sabrá. Lo sentirás no como sorpresa, sino como reconocimiento, porque dentro de ti siempre lo supiste. Sabías que ese silencio no era abandono, sino amor en movimiento. Sabías que detrás de cada espera se escondía una promesa, y que la promesa nunca se rompió, solo estaba tomando forma. Dios no deja a nadie esperando por gusto. Él no juega con tu fe, Él la fortalece. Y cuando te hace esperar, no te está quitando el milagro, te está preparando para recibirlo con madurez, para sostenerlo con sabiduría. Porque lo que llega antes del tiempo correcto se desvanece, pero lo que llega en el tiempo de Dios permanece para siempre. Así que sigue adelante. Aunque no escuches nada, sigue orando. Aunque no veas nada, sigue creyendo. Aunque no sientas nada, sigue amando. Porque la fe no es emoción, es decisión. Y cada día que eliges confiar, aunque el cielo parezca callar, Dios sonríe, porque ve que estás aprendiendo el lenguaje más puro, el lenguaje del silencio, donde su poder se mueve con más fuerza, donde su amor se revela sin palabras, donde su presencia lo llena todo. Y llegará el día, sí, llegará, en que ese silencio se romperá con un susurro celestial. No será un ruido, no será un milagro espectacular, será algo sencillo, pero tan claro que sabrás que fue Él. Quizás una paz inmensa, una puerta que se abre sin esfuerzo, una persona que llega en el momento justo. Y entonces entenderás que todo el tiempo, en medio de la espera, Dios estuvo ahí, obrando en lo invisible, moldeando tu historia con amor paciente y sabiduría perfecta. Y cuando ese susurro llegue, el alma se quedará quieta, como si el tiempo se detuviera. Sentirás que algo se acomoda dentro de ti, que una carga cae suavemente de los hombros, que por fin comprendes sin necesidad de palabras. Porque el silencio que tanto dolía se transformará en certeza, y la certeza en gratitud. Te darás cuenta de que todo tenía sentido, que nada fue casual, que cada segundo de espera fue una parte esencial de tu crecimiento espiritual. Dios no busca herirte con su silencio,
busca enseñarte a escuchar lo que solo se oye con el corazón, y ese aprendizaje vale más que cualquier respuesta inmediata, porque la fe que se construye en el ruido dura poco, pero la que se forja en el silencio, esa fe que se sostiene sin pruebas, permanece por siempre. Hay cosas que solo pueden ser creadas en la quietud. Un alma llena de ruido no puede recibir revelación. Por eso Dios a veces apaga todo alrededor. Amigos que se alejan, puertas que se cierran, planes que no funcionan, proyectos que se detienen. No es castigo, es ajuste. Es el cielo quitando lo que distrae, para que aprendas a reconocer su presencia sin intermediarios. El alma que se queda sola no está sola, está en la presencia más pura. Cuando todos los sonidos desaparecen, Dios se vuelve el único sonido que queda. Y aunque no lo escuches como una voz, lo sientes como una certeza suave, como una quietud profunda que te dice, estás donde tienes que estar. Y en ese instante comprendes que el silencio era un refugio, no una ausencia. Dios está obrando en lo invisible cada vez que calla. Está moviendo tus pasos hacia lugares que todavía no conoces. Está guiando tu vida hacia promesas que ya son tuyas. Aunque el cielo parezca inmóvil, las manos divinas nunca descansan. Él reordena lo invisible con una precisión perfecta. Coloca cada pieza en su sitio exacto, sin errores, sin accidentes. Y cuando todo encaje, entenderás por qué era necesario el silencio. Hay batallas que Dios libra por ti sin que lo sepas. Guerras espirituales que nunca verás. Enemigos que fueron apartados sin que tú notaras su presencia. Y mientras tú pensabas que nada pasaba, Él estaba defendiéndote, protegiendo tus pasos, cuidando tu destino. Así actúa Dios, sin hacer ruido, pero con poder, en lo invisible, pero con amor visible en los resultados. El alma que se rinde ante el silencio de Dios aprende a mirar la vida con ojos de eternidad. Ya no mide el tiempo en horas, sino en lecciones. Ya no busca respuestas, busca comunión. Ya no quiere controlar, solo quiere confiar. Y esa rendición no es debilidad, es madurez espiritual. Porque solo quien ha pasado por el silencio sabe que el amor de Dios no siempre se oye, a veces solo se siente. Y ese sentimiento se convierte en tu guía. Empiezas a notar su presencia en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo que antes parecía irrelevante. Ves a Dios en los detalles, en los gestos, en los tiempos, en los encuentros que cambian tu día sin explicación. El silencio te enseñó a ver con los ojos del alma, y ahora todo te habla de Él. Comprendes que su voz nunca se apagó, solo cambió de forma, de que a veces te habla a través de una paz que no entiendes, otras veces en un consejo que llega de alguien inesperado, o en una canción, o en un pensamiento que ilumina la oscuridad. Dios no dejó de hablarte, solo te enseñó a escuchar de otra manera. Y cuando tu corazón acepta esa nueva forma de comunicación divina, tu relación con Él cambia para siempre. Ya no le temes al silencio, porque sabes que ahí crece tu fe. Ya no dudas del tiempo, porque sabes que todo llega en su momento justo. Ya no necesitas señales, porque sabes que su amor es la señal más clara. Así que si hoy sientes silencio, no corras, no huyas, no desesperes, permanece, quédate en ese espacio sagrado, porque mientras tú esperas, Dios está actuando en dimensiones que tu mente no alcanza. Y cuando todo se manifieste, no lo llamarás coincidencia, lo llamarás propósito. Porque entenderás que el silencio nunca fue abandono, fue la forma más sabia y amorosa que Dios eligió para obrar en tu vida, en lo invisible, en lo eterno, en lo perfecto. Y cuando el alma llega a ese punto donde ya no necesita oír para creer, entonces comienza la verdadera transformación. El silencio de Dios se convierte en melodía,
una música suave que no se oye con los oídos, sino que vibra dentro del pecho, en el lugar donde habita la fe. Ya no buscas señales desesperadas porque has comprendido que el amor de Dios nunca depende del ruido, sino de la presencia. Y esa presencia ahora vive contigo, te acompaña, te llena. Cuando aprendes a caminar en ese tipo de fe, el miedo pierde su poder. Ya no te perturba lo que no entiendes, porque sabes que lo invisible está más vivo que lo visible. Sabes que, aunque el mundo parezca en silencio, el cielo siempre tiene actividad. Dios no duerme, no se distrae, no olvida. Él escucha cada pensamiento, cada respiración, cada palabra que no dijiste, pero que tu alma susurró entre lágrimas. Ese es el misterio del silencio divino. Mientras tú crees que estás solo, Dios está a tu lado sosteniendo tu alma con manos invisibles. Cuando lloras sin palabras, Él traduce tus lágrimas. Cuando te rindes, Él comienza su obra. Cuando ya no sabes qué pedir, Él ya está actuando. Porque en la quietud, Él toma el control completo, y eso que tanto te asustaba, no escuchar su voz, se vuelve consuelo, porque entiendes que su silencio fue siempre cuidado, nunca abandono. A veces el cielo guarda silencio porque está enseñándote a reconocerlo en ti. Dios no siempre te habla desde afuera. A veces lo hace desde tu propia conciencia, desde la calma que surge sin razón, desde ese impulso suave que te guía con ternura. El espíritu se mueve en lo íntimo y el alma sensible aprende a percibirlo sin necesidad de señales externas. Por eso, el silencio no es distancia, es unión más profunda, es comunión espiritual. Y cuando aceptas eso, empiezas a vivir con otra mirada. Cada amanecer se vuelve una conversación con Dios, cada pausa, una oración, cada respiro, un recordatorio de su presencia. Ya no buscas respuestas en lo grande, porque sabes que el cielo se manifiesta en lo pequeño, en el gesto amable de alguien, en una palabra que te llega sin esperarla, en la brisa que acaricia tu rostro cuando más la necesitas. Todo eso es Dios hablando sin hablar. El alma que ha aprendido a reconocer su voz en el silencio ya no teme a las esperas, ya no se queja de los tiempos, porque sabe que cada demora es una cita divina. Sabe que lo invisible siempre está trabajando, que los milagros se forman en los espacios que no se ven. Y cuando llega el momento, cuando el cielo decide manifestar lo que preparó, lo hace con tal perfección que el alma solo puede inclinarse y decir: gracias, Señor, por no responder cuando yo quería, sino cuando debía. Porque si Dios hubiera respondido en tu tiempo, habrías recibido menos de lo que Él planeó. Si hubiera hablado cuando insistías, no habrías aprendido a reconocer su voz. El silencio no te negó nada, te preparó para recibirlo todo. Y esa comprensión es un renacimiento. El alma que entiende el silencio ya no pide pruebas, vive en gratitud. Porque todo lo que la rodea se vuelve un testimonio. La luz del día, el aire que respira, la paz que siente sin motivo. Todo eso son mensajes del cielo, y cada día se despierta sabiendo que, aunque Dios no hable, Él sigue guiando cada paso con sabiduría infinita. Así que si hoy sientes silencio, si parece que el cielo no responde, no te asustes. Es la señal más clara de que Dios está cerca, tan cerca que su voz ya no necesita palabras. Está obrando en lo invisible, en el misterio donde nacen los milagros. Y muy pronto, cuando todo esté listo, su silencio se romperá con algo tan perfecto que sabrás, sin duda alguna, que cada día de espera valió la pena. Y así, el alma se acostumbra a caminar sin necesidad de escuchar cada paso. Empieza a confiar en la guía invisible que la sostiene, porque aunque no se vea, la presencia de Dios se siente como una corriente suave,
como una fuerza que empuja hacia adelante sin esfuerzo. Esa fuerza no proviene de la mente ni del cuerpo, proviene del espíritu que habita dentro, ese mismo espíritu que Dios dejó para que jamás te sintieras solo. A veces el silencio de Dios llega justo después de un momento de mucha oración, cuando sientes que lo has dado todo, y lo único que recibes a cambio es un eco. Pero ese eco es una invitación, una llamada a mirar más adentro, a no buscar respuestas en el ruido, sino en la quietud. Porque en esa quietud Dios te reordena, te hace soltar las preguntas que nacen del miedo y te enseña a quedarte solo con la confianza que nace del amor. Cuando aprendes a vivir así, descubres que la fe no es un sentimiento, es una forma de ver el mundo. Es mirar el mismo cielo y saber que, aunque no escuches, Él está ahí. Es caminar por el mismo valle oscuro y saber que no estás perdido. Es seguir orando sin exigir, seguir creyendo sin ver, seguir amando sin condiciones. Eso es fe madura y solo se aprende en el silencio. El silencio de Dios tiene la capacidad de desnudar el alma, de mostrarte lo que realmente hay en tu interior. Cuando no hay respuestas, cuando el ruido del mundo desaparece, empiezas a ver quién eres sin máscaras. Ves tus miedos, tus apegos, tus heridas, y ahí, en esa honestidad total, Dios comienza a sanar. Porque Él no sana lo que escondes, sana lo que le muestras con humildad. Y muchas veces el silencio es su manera de decir: muéstrame tu verdad para que pueda tocarla. No es fácil pasar por ese proceso. Hay noches en las que el alma grita y el cielo parece no responder. Pero incluso en esas noches, si prestas atención, notarás una presencia suave, invisible, como un susurro sin palabras que te rodea. Ese susurro es el amor de Dios envolviéndote, aunque tu mente no lo entienda. Y poco a poco el miedo se disuelve, el corazón se tranquiliza y aprendes a descansar en lo que no ves. Porque el silencio de Dios no destruye, construye, no apaga, purifica, no te aleja, te acerca más a Él. Cada día de espera te vuelve más sensible, más atento, más capaz de reconocer lo divino en lo cotidiano. Ya no necesitas milagros ruidosos, porque empiezas a ver milagros en cada pequeño detalle, en el aire que respiras, en el abrazo de alguien, en el hecho de seguir aquí, resistiendo, esperando, creyendo. Y así, el alma crece en silencio, como una flor que se abre sin hacer ruido, como una llama que arde sin llamar la atención. No hay espectáculo, solo transformación. Y lo que antes te desesperaba, ahora te sostiene. Lo que antes te confundía, ahora te guía. Porque entiendes que Dios no se fue, solo cambió la manera de hablarte. El silencio es una respuesta lenta, pero segura. Es una oración respondida con sabiduría. Y cuando menos lo esperas, todo lo que estaba invisible se revela con claridad. Te das cuenta de que las piezas se encajan, que las heridas cicatrizan, que lo imposible empieza a tomar forma. Y todo, absolutamente todo, nació de aquel silencio que tanto temías. Y en ese descubrimiento, el alma siente una gratitud que no se puede expresar con palabras. Una gratitud silenciosa, profunda, que no necesita explicaciones, porque ahora comprendes que el silencio fue una oración respondida de otra manera. No fue vacío, fue semilla. No fue distancia, fue preparación. No fue olvido, fue cuidado. Y con cada respiración empiezas a sentir que el amor de Dios ha estado obrando desde siempre, tejiendo hilos invisibles que unen cada parte de tu historia, hasta las que creías rotas. Cuando Dios guarda silencio, también te enseña a observar con ojos nuevos. Empiezas a notar cómo cada pequeño cambio en tu vida tiene sentido, cómo las demoras fueron protecciones, cómo las pérdidas te hicieron más fuerte, cómo los desvíos
te llevaron justo al destino que Él había trazado. Y entonces entiendes, nada fue al azar. Todo fue parte de un plan que tu mente no podía comprender, pero que tu alma sí estaba viviendo. Ese silencio que antes dolía, ahora se convierte en tu refugio. Cuando la vida vuelve a llenarse de ruido, buscas el silencio de Dios porque sabes que ahí hay paz. Aprendes que no todo requiere respuesta inmediata, que algunas oraciones necesitan tiempo para florecer. Y cuando esperas con fe, el silencio deja de ser ausencia y se convierte en promesa. Dios obra en lo invisible con la precisión de un artista. Cada pincelada que no ves se convierte en color más adelante. Cada pausa, cada demora, cada espacio vacío son trazos del amor divino construyendo algo perfecto. Y aunque en el momento no lo entiendas, después ves como cada sombra formó parte del cuadro más hermoso. El alma que confía en medio del silencio descubre una verdad inmensa. No necesita entenderlo todo para seguir caminando. No necesita pruebas para creer, porque la confianza no es saber lo que viene, es saber quién camina contigo. Y cuando entiendes que Dios está contigo incluso cuando calla, ya no hay miedo que te derrumbe. El silencio de Dios también revela tu fuerza, esa que no sabías que tenías, esa que aparece cuando sientes que no puedes más, y aún así sigues de pie. No porque tengas energía, sino porque el Espíritu Santo te sostiene desde dentro. Él no necesita palabras para fortalecerte. Su poder se siente en la quietud, en el simple hecho de seguir respirando cuando todo pesa. Y así, día tras día, el alma se vuelve más sabia. Aprende a esperar sin ansiedad, a confiar sin desesperarse, a ver con ojos que ya no buscan, sino reconocen. Reconocen la mano de Dios en todo, en la sonrisa de un desconocido, en la lluvia que cae suave sobre la tierra, en la quietud del amanecer. Todo se convierte en un diálogo silencioso con el cielo. El silencio de Dios no significa inacción, significa profundidad. Porque mientras tú esperas lo visible, Él trabaja en lo esencial. Moldea tu corazón, limpia tus intenciones, prepara tu espíritu para recibir lo que te prometió. Y cuando por fin llegue esa promesa, te parecerá familiar, porque habrás aprendido a reconocerla desde el alma. Por eso cuando vuelvas a sentir ese silencio, no lo temas. Abraza ese momento con humildad y confianza. Cierra los ojos, respira profundo y di desde tu interior: sé que estás obrando aunque no lo vea. Confío en ti, aunque no escuche nada. Creo, aunque el mundo me diga que me rinda. Porque en ese acto de fe silenciosa, el cielo entero se mueve. Los ángeles actúan, las puertas comienzan a abrirse y lo invisible empieza a tomar forma ante tus ojos. Dios no necesita gritar para demostrar su poder. Su grandeza se manifiesta en el silencio, en lo imperceptible, en lo eterno. Y el alma que comprende esto ya no teme a la espera, porque ha aprendido que el silencio no es ausencia de Dios, es la forma más íntima de su presencia. Y ahora, en este punto del camino, cuando miras atrás con ojos nuevos, comprendes que el silencio no fue vacío, sino plenitud disfrazada. Cada día de espera, cada lágrima, cada momento de duda, fueron hilos invisibles que Dios usó para tejer tu fortaleza. Nada se perdió, nada fue inútil. Todo tuvo sentido. El silencio que antes te inquietaba se ha convertido en tu maestro. Te enseñó a confiar cuando no veías, a creer cuando no sentías, a seguir caminando cuando no había señales. Y esa fe silenciosa, madura, constante, es el tesoro más grande que un alma puede poseer. Porque quien ha aprendido a escuchar a Dios en su silencio, ha aprendido a vivir en su paz. Ya no buscas respuestas en el ruido del mundo, porque sabes que lo eterno no grita, susurra. Sabes que Dios no está en los truenos ni en los terremotos, sino en el susurro suave que se oye en el corazón. Y ahora
Ese susurro te acompaña siempre, como un fuego tranquilo que nunca se apaga. Es su voz, constante, silenciosa, amorosa, recordándote que estás exactamente donde debes estar. Has sobrevivido a la noche de silencio y amaneciste más fuerte. Ahora comprendes que cada silencio de Dios fue un acto de amor, una pausa necesaria para revelar algo más grande. El cielo nunca dejó de escucharte, solo esperaba que tú aprendieras a escuchar de otra forma. Y cuando vuelvas a sentir quietud, cuando la vida vuelva a parecer inmóvil, no te angusties. Sonríe, porque ya sabes lo que significa. Significa que Dios está obrando, en lo invisible, en lo profundo, en lo eterno. Y cuando Él actúa, nada permanece igual. El alma que confía en su silencio nunca pierde, solo se transforma. Y tú te has transformado. Ahora caminas con una fe serena, con un corazón libre, con una paz que no depende del mundo, porque aprendiste la verdad más hermosa de todas, que incluso cuando Dios guarda silencio, Él sigue hablando. Y en ese silencio, su amor nunca deja de obrar.